Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ahora lo que hace a la unidad 4 de estadística para continuar lo que veníamos viendo anteriormente. O sea, vimos anteriormente las unidades 1, 2 y 3 y hoy vamos a ver la unidad 4 correspondiente a variable aleatoria discreta. Les voy a compartir un archivo para que podamos seguir esta unidad. Bueno, como vemos ahí entonces, la unidad número 1 que ustedes vieron anteriormente es referida a la necesidad de los datos y su medición. La unidad número 2 es estadística, entre la 1 y la 2 corresponden a estadística descriptiva. La unidad 3 es referida a probabilidad, que ustedes vieron anteriormente, ya el teórico y el práctico de esas unidades. Y hoy lo que vamos a ver es la unidad 4, que es lo que hace a variable aleatoria discreta. Próximamente veremos la unidad 5, y esas son las 5 unidades que van a constituir la materia a evaluar en el primer parcial. Vamos entonces a la primera parte de la unidad 4. Voy a dejar de compartir la grabación mía para que no tenga obstrucciones la presentación. Entonces, en la unidad 4 nosotros tenemos técnicas estadísticas, eh, todo lo que hace a técnicas estadísticas, y para aplicar esas técnicas nosotros partimos de datos numéricos, datos que se miden, y a partir de la medición de esos datos es que nosotros vamos a lograr medición de individuos o unidades estadísticas. Nosotros ya hablamos anteriormente también de fenómenos aleatorios, que son aquellos fenómenos o sucesos de realización incierta que, aún realizados en las mismas condiciones, pueden producir distintos efectos o resultados. También hablamos de datos numéricos, que es respecto de las cuales nosotros efectuamos todas esas mediciones. Vimos en la unidad 3 las unidades de medida, las medidas de posición, media, mediana, moda, por ejemplo, las medidas de dispersión, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, y vemos que todos esos datos son referidos a individuos o unidades estadísticas que no necesariamente son personas. El conjunto de esos individuos o unidades estadísticas es lo que constituye la población. Como vemos entonces, la población es un conjunto de individuos que se pueden clasificar o medir según varias características variables, llamados simplemente variables. Esas poblaciones pueden clasificarse en concretas y abstractas. Decimos que una población es concreta cuando todos los individuos pueden ser contados o medidos. Caso contrario, es abstracta. Según el número de unidades que componen esa población, puede ser finita o infinita. Una población es finita en general. Cuando el número de individuos es elevado, decimos que es infinita, caso contrario, es finita. Las poblaciones concretas son siempre finitas, en tanto que las abstractas pueden ser finitas o infinitas. ¿Qué es entonces una variable aleatoria? Una variable aleatoria es una regla que asigna valores numéricos a cada evento simple del espacio muestral. Entonces, repetimos la definición de variable aleatoria: es una regla que asigna valores numéricos a los resultados posibles de un experimento aleatorio, y como ya vimos anteriormente, cada uno de esos resultados posibles del experimento aleatorio constituye un evento simple. Acá es importante tener en cuenta lo que es la definición de variable aleatoria. Por ejemplo, nosotros definimos a la variable aleatoria
como número de caras en el lanzamiento de una moneda. Entonces, ese resultado que nosotros vamos a obtener cuando realizamos el experimento aleatorio, lanzamiento de una moneda, tiene dos resultados posibles, cara o cruz. Entonces, la variable aleatoria, dijimos, es una regla que asigna valores numéricos a cada evento de ese espacio muéstralo a cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Si definimos a la variable como el número de caras en el lanzamiento de una moneda, le vamos a asignar el valor 0 si el resultado es que salga la cruz, y 1 si el resultado es que salga cara. Entonces, después decimos, las variables aleatorias, ¿cómo pueden ser? Pueden ser discretas o continuas. Decimos que una variable aleatoria es de tipo discreto cuando asume valores que se pueden contar o numerar. Por otro lado, una variable aleatoria es de tipo continuo cuando su valor se expresa en un intervalo o rango y surgen principalmente de procesos de medición. La variable aleatoria discreta, un ejemplo, decimos cuántos individuos o cuántas personas hay en un recinto. Entonces decimos 20, 40, 50. Ese ejemplo es de variable aleatoria discreto. Si hablamos de variable aleatoria continua, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la altura, el peso, y decimos que van dentro de un rango determinado, entre 50,2 y 76,5 kilogramos, entre 1,50 m y 1,85 m, etc. Entonces, la principal distinción que tenemos es en variable aleatoria de tipo discreto, cuando los valores que puede asumir se pueden contar o numerar. Cuando los valores van dentro de un rango o intervalo, decimos que la variable es del tipo continua. ¿Cuáles son ejemplos de variable aleatoria discreta? Tenemos, por ejemplo, llamar a 5 clientes es el experimento. Acá hay que diferenciar lo que es el experimento aleatorio, la variable aleatoria, o sea, los valores de la variable XY, y los valores que puede asumir. Entonces, el experimento llamar a 5 clientes. La variable aleatoria, entonces, XY, es el número de clientes que hacen un pedido. ¿Qué valores puede asumir esa variable? 0, 1, 2, 3, 4 o 5. O sea, ningún cliente, un cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes o 5 clientes. Vemos otro ejemplo de variable aleatoria discreta. Experimento, inspeccionar un envío de 50 artículos. La variable aleatoria X, entonces, es el número de artículos que tienen algún defecto. ¿Qué valores puede asumir? Ninguno, 1, 2, 3, etcétera, hasta 50. Tercer ejemplo, experimento, hacerse cargo de un restaurante durante un día. Entonces, la variable aleatoria XY es el número de clientes. ¿Y qué valores puede haber? 0, 1, 2, 3, hasta un número finito de clientes que pueden ingresar dentro de un día a un restaurante determinado. Vimos ahí entonces ejemplos de variable aleatoria discreta, que como vimos anteriormente dijimos que es aquella en que el resultado se puede medir o contar. Vamos ahora a ejemplos de variable aleatoria continua, que son aquellas que asumen valores dentro de un rango o intervalo. Entonces decimos, el experimento, operar un banco. Variable XY es el tiempo que transcurre entre un cliente y otro. Entonces, ¿qué valores puede asumir? X mayor o igual a 0. Ven que ahí asume valor dentro de un rango. Otro ejemplo, construir una biblioteca. La variable XY, porcentaje del proyecto terminado en 6 meses. ¿Y qué valores va a asumir el porcentaje de avance del proyecto? Va a ir entre 0 y 100. Por eso vemos ahí que X está comprendido en un rango o en un intervalo que va entre 0 y el 100%. Otro ejemplo, el experimento, probar un proceso químico nuevo. La variable XY, en este caso sería la temperatura a la que tiene lugar
la reacción deseada, que va entre 150 y 212 grados. Entonces, ¿qué valor puede asumir la variable dentro del intervalo que va entre 150 y 212 grados? Ahí hemos visto ejemplos de variable aleatoria de tipo continua, que asume valores dentro de un rango o intervalo. Entonces, redondeamos, la variable aleatoria es así, es una regla que asigna valores numéricos a cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Son de tipo discreto cuando el resultado se puede medir o contar, y el tipo continuo cuando asume valores dentro de un rango o intervalo. Vamos a otro ejemplo. Lanzamiento de 4 monedas. Y la variable es el número de caras. Entonces, ante el experimento aleatorio que consiste en lanzamiento de 4 monedas, los eventos, ¿cuáles pueden ser? El primer evento es que tirar las 4 veces, salga las 4 veces la cruz. Siempre recordando que los resultados posibles ante la tirada de la moneda son cara o cruz. El primer evento entonces salen las 4 cruz, por lo tanto el número de cara es 0 y la probabilidad es 1 sobre 16, número de casos favorables sobre casos posibles. El segundo evento es que salgan 3 veces cruz y 1 vez cara. Número de caras en las 4 tiradas es 1 y la probabilidad siempre va a ser 1 sobre 16, que son los 16 resultados posibles de ese experimento aleatorio. Así sucesivamente tenemos los 16 eventos y el último es que en los 4 eventos saliera las 4 veces cara. Entonces, número de cara en las 4 tiradas es 4 y siempre la probabilidad que tiene de darse es 1 sobre 16. Si fuera tirada del dado, la probabilidad que salga el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6 sería 1 sobre los 6 resultados posibles. Tenemos que prestar atención acá que la sumatoria de esas probabilidades es igual a 1, ya que si sumamos 1 sobre 16 las 16 veces, la sumatoria de probabilidades nos da igual a 1. Vamos a seguir con el ejemplo y decimos número de caras y las probabilidades asociadas a cada uno de esos resultados posibles del experimento aleatorio. El número de caras es 0 y como vemos acá, ¿cuántas veces hay probabilidad que el número de caras sea 0? Entonces es una sola vez. ¿Ven? Ahí lo vemos, que sea 0 es una sola vez. Entonces, la probabilidad de que salga el 0 es 1 sobre 16, o sea 0,0625 expresado en tanto por 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 1? Volvemos a la anterior y que salga el 1 va a ser 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la probabilidad de que salga el 1 es 4 sobre 16, casos favorables sobre casos posibles, 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sobre los 16 resultados posibles. 6 sobre 16, la probabilidad de que salga el 2 es 0,375. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 3? Contamos acá 1, 2, 3 y 4. La probabilidad es 4 sobre 16, 0,25. Y por último, la probabilidad que salga el 4 es 1 y 1 sobre 16 es 0,625. Nuevamente, si sumamos esas probabilidades, el total da 1 porque es la probabilidad total correspondiente a ese experimento aleatorio. Entonces ahí tuvimos las probabilidades asociadas al experimento aleatorio cuando el experimento consiste en tirar la moneda y ver cuántas veces sale cara. Gráficamente eso lo vemos poniendo en el eje X 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el eje Y las probabilidades. Entonces, para el 0 dijimos que es 0,0625.
ahí lo vemos en la altura. Para el 1 es 0,25. Para el 2 es 0,375. Para el 3 es 0,25. Y para el 4 es 0,625. 0,0625. O sea, ahí vimos la representación gráfica de la tirada de la moneda, 4 caras de la tirada de la moneda. Para una variable aleatoria que es de tipo discreto, o sea que el resultado se puede medir o contar. O sea, en definitiva, una distribución de probabilidades es el par ordenado de valores de la variable aleatoria y su respectiva probabilidad. Por eso lo simbolizamos como xy, que son los valores de la variable, y p de x sub y, que son las respectivas probabilidades. O sea, repetimos acá que una distribución de probabilidades es el par ordenado de valores de una variable aleatoria y su respectiva probabilidad, que es lo que vimos acá, la variable aleatoria y las respectivas probabilidades. Entonces, el par ordenado xy, p de x, y constituye una distribución de probabilidades. Vamos a otro ejemplo. Fenómeno o experimento aleatorio. Vamos a considerar en este caso la tirada de un dado. El espacio muestral, que simbolizamos con la letra S, ¿cuáles son los resultados posibles del experimento aleatorio tirada de un dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 resultados posibles correspondientes a ese experimento aleatorio. Entonces, la variable aleatoria X es el número que sale en la cara superior. Lo definimos así. Por eso insistimos, es muy importante la definición de la variable aleatoria. Entonces, si definimos a la variable aleatoria X como número en la cara superior, ¿qué posibles valores puede asumir la variable aleatoria? Puede ser que salga el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Otro ejemplo sería, tengan en cuenta que en este ejemplo, el espacio muestral S coincide con la variable aleatoria. Ven que S es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, los resultados posibles del experimento aleatorio tirado de un dado, y los posibles valores que puede asumir la variable, que son los mismos. Otro ejemplo es cuando el fenómeno aleatorio consiste nuevamente en la tirada de un dado, y el espacio muestra nuevamente cuáles son los resultados posibles de la tirada de un dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A la variable aleatoria la simbolizamos como x igual a x de s, ya que decimos que la variable aleatoria es una función real definida en el espacio muestral. ¿Cuáles son los posibles valores que puede asumir la variable aleatoria? Dijimos, definición variable aleatoria, asignamos un resultado numérico al resultado posible del experimento. En este caso, ¿cómo lo vamos a definir? 0 si la cara superior es par y 1 si la cara superior es impar. Ven que en este caso tienen, por un lado, el espacio muestral S constituido por los 6 resultados posibles de ese experimento aleatorio. Y por otro lado, los valores que puede asumir la variable, que son 0 y 1. O sea, cuando la cara superior es par, los valores son 2, 4 y 6. Y cuando la cara superior es impar, 1, 3 y 5. En este caso, el espacio muestral S no coincide con los posibles valores que puede asumir la variable aleatoria, ya que le asignamos el 0 a la cara si la cara superior es par, y el 1 si la cara superior es impar. Vemos la diferencia entre ese ejemplo y el anterior, donde hay una correspondencia entre el espacio muestral y los posibles valores de la variable aleatoria. Entonces, las probabilidades dijimos que es la probabilidad de x igual a xy igual a la probabilidad de x sub y para un y que va de 1 a 2, en este ejemplo.
Entonces, tenemos por un lado que sea par, es la probabilidad de que sea 2, más la probabilidad de que sea 4, más la probabilidad de que sea 6, que son los valores pares. Esas probabilidades, si las sumamos, es igual a 0,50, la suma que sea par. Que sea impar, por eso ponemos P de X igual a X2 igual a 2, es que sea 1 más la probabilidad de que sea 3 más la probabilidad de que sea 5. Tal que la sumatoria de esas probabilidades, teniendo probabilidad 1/6 de salir cada una de ellas, es 0,50. O sea, la probabilidad de X1 que sea par más la probabilidad de X2 que sea impar es igual a 1. 0,50 más 0,50 es igual a 1. Ya que dijimos que en todo experimento aleatorio, la suma de probabilidades es igual a 1. Vamos a ver ahora la distribución de probabilidades de pares e impares en la tirada del dado para continuar con el ejemplo anterior. Nuevamente acá hacemos hincapié en el evento, la variable aleatoria y la respectiva probabilidad. Si el evento es impar, la variable aleatoria, dijimos, asume valor 0. La probabilidad que tiene es 3/6, o sea, 1/2, o sea, 0,50. El evento es par, x2 igual a 1, dijimos que le asignamos el valor 1 cuando es par, perdón. Entonces la probabilidad asociada va a ser 3/6, 1/2 igual 0,50, tal que la sumatoria de esas dos probabilidades es igual a 1. Entonces, el conjunto de pares ordenados de valores xy, p de xy, correspondiente a un sistema completo de eventos, se llama distribución de probabilidades de la variable aleatoria x. Repetimos entonces el conjunto que ya lo dijimos anteriormente, el conjunto de pares ordenados de valores de la variable xy por su respectiva probabilidad, constituye correspondiente a un sistema completo de eventos en lo que se llama distribución de probabilidades de la variable aleatoria x. Y la suma de esas probabilidades, que es lo que tenemos en la columna que indica probabilidad, es igual a 1. ¿Cuáles son las condiciones de la función de probabilidad de una variable aleatoria de tipo discreta? Hay dos condiciones. La primera nos indica que la probabilidad está comprendida entre 0 y 1. Por eso decimos la probabilidad de xy es mayor o igual a 0, menor o igual a 1 para todo valor de la variable xy. Siempre, entonces, un concepto que venimos viendo desde la unidad 1, la probabilidad no puede ser nunca negativa ni mayor a 1. Siempre va comprendida entre 0 y 1 para todo valor de la variable. Segunda condición, la sumatoria con i que va de 1 a n de esas probabilidades es igual a 1. Entonces, las dos condiciones que debe cumplir una función de probabilidad de una variable aleatoria de tipo discreta es que la probabilidad está comprendida entre 0 y 1 y la sumatoria de esas probabilidades es igual a 1. La función de probabilidad o función de cuantía, entonces, indica el valor de la probabilidad en el punto, por eso decimos que x es igual a x sub i. ¿Cuáles son los pasos para obtener la distribución de probabilidades? Paso 1, definimos el experimento aleatorio, tirada del dado, tirada de la moneda. Paso 2, determinar eventos simples, cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Paso 3, establecer una regla que permita determinar los valores de la variable. Decimos, tirada de un dado, los resultados posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También podemos definir a la variable, como decimos, 0 si sale par, 1 si sale impar. Y de acuerdo a ello, le asignamos, como dijimos al comienzo, en la definición de variable aleatoria, un valor numérico a los resultados posibles del experimento aleatorio. 4, el conjunto de valores posibles de la variable aleatoria.
Acá cabe mencionar que el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio se denomina recorrido, lo simbolizamos como R de X. En el caso de tirada de un dado, el recorrido es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si le asignamos al 0 al par y el 1 al impar, el recorrido será 0, 1. 5, calculamos los valores de la probabilidad, siempre teniendo en cuenta que X igual es XY, o sea, la probabilidad de X. Y sexto, la distribución de probabilidades de X, que dijimos que está constituido por el par ordenado, valores de la variable y las respectivas probabilidades asociadas, por eso decimos XY, probabilidad de XY. ¿Cuáles son los parámetros en las distribuciones de las variables aleatorias? El primer parámetro es la esperanza matemática. Siempre hablamos acá de variables aleatorias, entonces, que son de tipo discreto. La esperanza matemática, valor esperado o media, que son los tres similares, tenemos mu, que la media poblacional la simbolizamos con la letra griega mu, igual a esperanza de X, que es la esperanza matemática, y ¿cómo lo obtenemos a la esperanza? Como la sumatoria, con I que va de 1 a n, de los valores de la variable multiplicados por sus respectivas probabilidades. ¿Cuáles son las propiedades de la esperanza matemática? La esperanza matemática tiene 6 propiedades. Primero, la esperanza matemática de una variable X más una constante que la simbolizamos con la letra C es igual a la esperanza matemática de la variable más la constante, ya que la esperanza de una constante es la constante misma. Propiedad número 2, la esperanza matemática del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza matemática de la variable para todo número real C. Propiedad número 3, la esperanza matemática de la suma de dos variables X más Y es igual a la suma de las esperanzas matemáticas de cada una de las variables. Por eso vemos ahí que la esperanza de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. La propiedad número 4 nos dice que la esperanza de una constante es la constante para todo número real C. La número 5 dice que la esperanza matemática del producto de dos variables aleatorias X e Y es igual al producto de las esperanzas matemáticas de cada una de las variables, siempre teniendo en cuenta que X e Y son variables aleatorias independientes. Por eso ahí vemos que la esperanza de X por Y es igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. Por último, la esperanza matemática de A por X más B, donde A y B son números reales, es igual, en el primer caso, a A, que es una constante por la esperanza matemática de la variable, más la constante, que en este caso la simbolizamos con la letra B. Esas entonces son las 6 propiedades de la esperanza matemática, que próximamente las vamos a ver en los prácticos, cómo aplicamos las propiedades de la esperanza matemática a los casos prácticos. Acá hay una consideración que es muy importante tener en cuenta. La esperanza matemática y la media aritmética, ambos son parámetros y el significado es similar. Pero, ¿cuál es la diferencia, para decirlo de algún modo, entre ellos? La esperanza matemática se calcula con probabilidades, en tanto que la media aritmética se calcula con frecuencias. Por eso vemos en el primer caso, esperanza de X es el sumatorio con I que va de 1 a n de los valores de la variable multiplicado por las respectivas probabilidades. Eso es la esperanza matemática. La media aritmética, que la simbolizamos con la letra griega mu, es la sumatoria con I que va de 1 a n de los valores de la variable por las respectivas frecuencias sobre el
N poblacional, porque estamos calculando la media de la población, que es un parámetro. Tener en cuenta aquí, concepto que vimos anteriormente, la frecuencia, el número de veces que se repite un evento cuando se realiza el experimento aleatorio. Entonces, repetimos, la esperanza matemática y la media aritmética son conceptos similares, ambos son parámetros. La esperanza matemática se calcula con probabilidades, en tanto la media aritmética se calcula con frecuencias. Por eso es importante tener en cuenta acá el concepto de frecuencia. Además de las 6 propiedades de la esperanza matemática para una variable discreta que vimos anteriormente, hay otra propiedad que ustedes le ven ahí en el apunte de la esperanza matemática. ¿Esa qué nos dice? Nos dice que la suma algebraica de todos los desvíos de los valores de la variable con respecto a la media aritmética es igual a 0. Ahí vemos en el cuadrito celeste, en símbolo, sumatorio con i que va de 1 a n, de xi menos x barra, xy, los valores de la variable, menos x barra la media, es igual a 0. Esa entonces es otra propiedad que se suma a las anteriores y que, repetimos, la suma algebraica de los valores de la variable con respecto a la media es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos valores de la variable 18, 20, 23, 24, 25, 26. La media, x barra, sumatorio de xy sobre n, 138, que nos da el sumatorio de los valores de la variable sobre el n, que es 6, porque son 6 valores, nos da una media de 23. Vamos a la columna de la derecha, xy menos x barra, entonces 18 menos 23 nos da menos 4, menos 5, perdón, 20 menos 23 menos 3, y así sucesivamente, y vemos que el sumatorio de la columna xy menos x barra nos da 0. Con lo cual, con este ejemplo corroboramos la propiedad que vimos anteriormente, que dice que la suma algebraica de todos los valores de los desvíos de la variable con respecto a la media aritmética es igual a 0. Sumamos acá entonces los valores de la variable respecto a la media y vemos que el resultado es igual a 0, con lo cual se cumple la propiedad adicional que vimos para la media aritmética. ¿Qué otros parámetros tenemos en una variable aleatoria de tipo discreto? La varianza poblacional la simbolizamos como sigma al cuadrado, y es el sumatorio con i que va de 1 a n de xy menos mu al cuadrado por las respectivas probabilidades. La desviación típica es sigma, para el caso de la población, y la obtenemos como la raíz cuadrada positiva de sigma al cuadrado, o sea, de la varianza. Así como vimos recién las propiedades de la esperanza matemática, también hay propiedades para la varianza. En este caso son 4, ¿y cuáles son? En la propiedad número 1 nos dice que la varianza de una constante es igual a 0. La propiedad, prestar atención ahí, que cuando hablábamos de la esperanza matemática decíamos la esperanza matemática de la constante es la constante. En el caso de la varianza de una constante es igual a 0. La propiedad número 2 nos dice que la varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Nuevamente, prestar atención, cuando hablábamos de la esperanza matemática de una constante por una variable, era la constante por la esperanza matemática de la variable. Para el caso de la varianza de una constante por una variable es igual a la constante elevada al cuadrado por la varianza de la variable. Propiedad número 3, la varianza de una variable x más una constante es igual a la varianza de la variable, ya que como vimos en la primera propiedad, la varianza de una constante es 0,
por lo tanto quedaría la variable de x más 0, o sea, es igual a la varianza de la variable. Por último, la cuarta propiedad de la varianza nos dice que la varianza de la suma o diferencia de dos variables es igual a la suma de las varianzas de cada una de las variables. Prestar atención acá, si tenemos la varianza de x1 más x2 es igual a la varianza de x1 más la varianza de x2. Pero si tenemos la varianza de la diferencia de x1 menos x2, es igual a la varianza de x1 más la varianza de x2. Por eso repetimos acá, la varianza de la suma o diferencia de dos variables aleatorias es igual a la suma de las varianzas de cada una de las variables. Hemos visto ahí lo que hace a propiedades de la varianza. Entonces acá cerramos lo que es la primer parte de la unidad 4, referido a variable aleatoria, discreta y continua. Dijimos entonces, la variable aleatoria consiste en asignar un valor numérico a cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio, y las variables que son de dos tipos, tenemos variable aleatoria de tipo discreto o de tipo continuo. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la unidad 4, lo que hace a distribuciones que son de tipo discreto. Posteriormente, en la unidad 5, vamos a ver la variable aleatoria continua y distribuciones que son de tipo continuo. Vamos a compartir entonces acá cuáles son distribuciones que son de tipo discreto. Vamos a ver tres distribuciones que son de tipo discreto. La distribución de probabilidad bipuntual, la distribución de probabilidad binomial y la distribución de probabilidad Poisson. Esas tres distribuciones son de tipo discreto. Posteriormente, en la unidad 5, veremos distribuciones de tipo continuo, que son la normal, la t de Student, la chi cuadrado y la f de Snedeker. Esas son de tipo continuo. En la clase de hoy veremos distribuciones que son de tipo teórico, discreto teórico, perdón, y son la bipuntual, la binomial y la Poisson. ¿Qué características tienen cada una de ellas? Vamos a la primera, que es la distribución bipuntual. ¿En qué consiste la distribución bipuntual? Es un experimento aleatorio con dos resultados posibles. Por eso decimos que está dicotomizada la población. Esos resultados posibles, que son, por ejemplo, acertar y no acertar, defectuoso y no defectuoso, tienen una probabilidad de éxito, que lo simbolizamos con P, y otra que se denomina probabilidad de fracaso, que es igual a 1 menos P o Q. ¿Sí? Entonces, los resultados posibles de un experimento aleatorio, como es la de tipo bipuntual, presten atención en esto, es un experimento aleatorio, o sea, N es igual a 1. Y tenemos dos resultados posibles. Si éxito tenemos 0,70, el fracaso será 0,30, ya que la suma de las dos probabilidades nos debe dar 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que podemos asumir? Decimos que P de X es igual a P a la X por 1 menos P a la 1 menos X para todo X que va de 0 a 1. ¿Cuáles son los parámetros para la distribución de tipo bipuntual? La esperanza de X es igual a P y la varianza de X es igual a P por Q, con lo cual la desviación típica, que la simbolizamos con la letra griega sigma, es la raíz de P por Q. Entonces, redondeando, lo que hace distribución bipuntual consiste en un experimento aleatorio con dos resultados posibles. Y los parámetros son la esperanza de X igual a P, la varianza P por Q, y por lo tanto la desviación típica es la raíz
de P por Q. Eso es lo que hace distribución bipuntual, que está en los prácticos algunos ejemplos de cada uno de ellos. La distribución siguiente es la distribución de la binomial. La distribución de tipo binomial, que parte de la prueba de Bernoulli, consiste en n pruebas, un número finito de pruebas. Tengan en cuenta entonces que para la binomial dijimos un experimento aleatorio. En la binomial tenemos n pruebas. Y la población nuevamente está dicotomizada y los individuos pertenecen a uno u otro según tengan la característica A o no A, o bien el éxito o fracaso que hablamos anteriormente. Éxito o fracaso no referido a que gane o pierda, sino que es para tomar en cuenta un resultado y el otro. En la distribución binomial hay que tener en cuenta lo que vemos acá, que no es la definición de binomial, pero sí es para que ustedes lo recuerden. Es la probabilidad de que en n pruebas repetidas con una probabilidad constante aparezca x veces un evento que tiene probabilidad p. O bien aparezca n menos x veces un evento que tiene probabilidad 1 menos p o q. Si, por ejemplo, tenemos dicotomizada la población entre defectuosos y no defectuosos, vamos a llamar la probabilidad de que haya defectuoso es 0,30, la probabilidad de que no haya defectuoso es 0,70, porque la suma de las probabilidades debe dar 1. Este n nos indica el tamaño de muestra y x son individuos. Vamos a tener individuos X que los asociamos con una probabilidad P, por eso decimos probabilidad constante, porque la mantenemos a lo largo de todo el experimento. Y otro individuo que es Y o Y, asociado a una probabilidad Q. Si X es defectuoso, P indica la proporción de defectuosos, y si Y es no defectuosos, acá vamos a tener una probabilidad Q, que va a indicar la proporción de que no salgan productos defectuosos, por ejemplo, de un proceso productivo. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de tipo binomial? Anteriormente vimos que el bipuntual, la esperanza de X es igual a P, y la varianza P por Q, la desviación típica es la raíz de P por Q. Entonces, en la binomial, como consiste en n pruebas, la esperanza es n por P. La varianza, que simbolizamos con la letra griega sigma al cuadrado, n por p por q, y la desviación típica es la raíz de n por p por q. Como vemos, la distribución de tipo binomial es similar a la bipuntual, nada más que la bipuntual es una prueba, en tanto que la binomial es n pruebas, y ahí lo vemos en los parámetros que se calculan para la distribución, que es de tipo binomial. Vamos a un ejemplo de la distribución binomial. Imaginemos que un 80% de las personas en el mundo ha visto el partido de la final del último Mundial de Fútbol. Tras el evento, 4 amigos se reúnen a conversar. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido? Entonces, dijimos, ¿cuáles son las características de una distribución binomial? Dijimos, la población está dicotomizada. En este caso tenemos una probabilidad P de 0,80 que la persona haya visto el partido. Por lo tanto, vamos a tener una probabilidad Q de 0,20 que la persona no haya visto el partido de fútbol del último mundial. Nosotros dijimos en la binomial que tengamos en cuenta la probabilidad de que XNP. Ese P es 0,80. El N, volvemos al ejemplo, dice 4 amigos se reúnen. Con lo cual, el tamaño de muestra n que tenemos acá es igual a 4. Y nos dice cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto el partido. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Probabilidad 0,80 que haya visto el partido. Probabilidad Q de 0,20 que no han visto el partido. Vemos cómo la suma de P y Q es igual a 1. Tamaño de muestra n igual a 4.
Fíjense este cuadrito que tienen acá y decimos lo que ya les venía repitiendo con la distribución binomial. Tenemos una variable X con una probabilidad asociada P y una variable Y con otra probabilidad asociada que la simbolizamos con la letra Q. Entonces tenemos, estos son individuos, ninguno, 1, 2, 3 y 4. Que ninguno haya visto el partido hace que 4 no haya visto el partido y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad que en una muestra de 4, 3 personas hayan visto el partido? Es la probabilidad, como estamos viendo, hablamos de ver el partido, que es 0,80, el tamaño de muestra es 4 y estamos buscando X igual a 3. Nos vamos a ir, ustedes van a ver que tienen a disposición las tablas. Estos resultados también se pueden obtener por Excel, pero vamos a trabajar con las tablas para simplificar los resultados porque no tenemos todos acceso a computadora en la clase. Entonces, decimos, vamos a tener dos tablas de binomial, la binomial y lo que hace binomial acumulada. Si ustedes se fijan, en el margen superior de la tabla vamos a tener las probabilidades, en el margen izquierdo tienen el tamaño de muestra n, y vamos a buscar el X de 3. Entonces, el resultado que se obtiene en el cuerpo de la tabla es de 0,4096. O sea, decimos, hay una probabilidad de 0,4096 que en una muestra de 4, 3 personas hayan visto el partido en el último mundial. Vamos a otro ejemplo de la distribución de tipo binomial. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 90% de los lectores ya la han leído. Un grupo de 6 amigos son aficionados a la lectura. Calcule las siguientes probabilidades. El inciso A, de que en el grupo haya leído la novela 4 personas. Nuevamente tenemos una probabilidad de éxito, si queremos llamarlo, de 0,90, es que los lectores hayan leído la novela. Por lo tanto, vamos a tener otra probabilidad Q de 0,10 que no hayan leído la novela. La muestra es de 6 y el inciso A dice cuál es la probabilidad de que 4 personas hayan leído la novela. Por lo tanto, acá tenemos P de 0,90 leyeron la novela, Q de 0,10 no han leído la novela, tal que la suma de las dos es igual a 1. El tamaño de muestra que simbolizamos con la letra N es igual a 6. Y tenemos acá que hicimos un cuadrito, ningún individuo, 1, 2, 3, hasta el N de 6. Ven que el N es un número finito, que tenemos las 6 personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? De que en el grupo de 6 haya 4 que hayan leído la novela. Por lo tanto, P de X igual 4, con una muestra de 6 y una probabilidad de 0,90. Nuevamente vamos a ir a la tabla de la distribución binomial, probabilidad de 0,90 en el margen superior, n de tamaño de muestra en el margen izquierdo de 6, busco X igual a 4, y decimos que la probabilidad que se encuentra en el cuerpo de la tabla es 0,0146, con lo cual leemos el resultado, hay una probabilidad, siempre entendiendo que la probabilidad va entre 0 y 1, como se ve aquí, de 0,0146, que en una muestra de 6 haya 4 personas que hayan leído la novela. Vamos al inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo no hayan leído la novela 2 o más personas? Entonces, dijimos P 0,90 que leyeron la novela, Q 0,10 no leyeron la novela. Este inciso pregunta que no hayan leído la novela. Entonces, nosotros estamos buscando, siempre la suma es igual a 1, la muestra es 6, pero como estamos hablando de gente que no leyó la novela, estamos en la parte esta. La probabilidad la simbolizamos con Q
y el individuo con Y. Decimos entonces que es la probabilidad de Y, como dice, 2 o más personas, por eso ponemos Y mayor o igual a 2. Presten atención aquí que como estamos hablando de variable aleatoria discreta, hay una probabilidad en el punto. Por lo tanto, al decir 2 o más personas, pongo Y mayor o igual a 2. Prestar atención que si dijera más de 2 personas, pongo Y mayor o igual a 3. Es muy importante que presten atención en eso cuando la variable aleatoria es de tipo discreto, ya que hay probabilidad en el punto y no en el intervalo. En este caso decimos 2 o más personas, por eso decimos acá Y mayor o igual a 2, en una muestra de 6 con una probabilidad de 0,10. Nuevamente vamos a la tabla, margen superior, las probabilidades, el tamaño de muestra a la izquierda, X es igual a 2, la probabilidad es de 0,1143, o sea, hay una probabilidad de 0,1143 que en una muestra de 6, 2 personas o más no hayan leído la novela. Vimos ahí ejemplos. En este caso trabajamos con la tabla de binomial acumulada. La tabla acumula para mayores o iguales. Y cuando como en el caso anterior buscamos una probabilidad puntual, en este caso X igual a 4, trabajamos con la tabla de binomial. Vamos ahora a la última distribución de tipo discreto, que es la distribución Poisson. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos hablando de una distribución Poisson? Así como dijimos anteriormente que en la binomial la población está dicotomizada, dos resultados posibles, el número finito de experimentos aleatorios. Cuando el tamaño de muestra es grande y la P tiene poca probabilidad de ocurrencia, N grande, P pequeño, estamos ante una distribución que es de tipo Poisson. Así como en los anteriores bipuntual y binomial vimos los parámetros, ¿cuáles son los parámetros para una distribución de tipo Poisson? La esperanza de X, en este caso, la esperanza de X o mu es igual a la varianza, que es igual a N por P, ya que Q es muy pequeño y por lo tanto se hace casi igual a 1. Y la desviación típica es igual a la raíz de N por P. O sea, los parámetros de la distribución Poisson es importante tener en cuenta. La media es igual a la varianza poblacional la simbolizamos como sigma al cuadrado, y es igual a N por P. La media la vemos como mu, en alguna bibliografía se puede ver como lambda, y en ambos casos, mu y lambda es igual a la varianza. Igualmente, la distribución Poisson vamos a tener dos tipos de tabla, como en la binomial. Vamos a tener la distribución Poisson y la Poisson acumulada. También la acumulada acumula para mayores o iguales, y nuevamente acá, como dijimos al comienzo, la variable es de tipo discreto. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de la distribución Poisson? Decimos, la veterinaria de Jorge recibe en promedio de 3 pacientes por día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 2 pacientes en un día. Entonces, en este caso les dice que se distribuye de tipo Poisson. Entonces dice, el número medio de pacientes es igual a 3. Calcular la probabilidad de que lleguen 2 pacientes en un día. Entonces, para poder entrar a la tabla de la distribución Poisson, nosotros necesitamos el valor de la media mu o lambda, que es igual a N por P. Acá ya les dice que la media es igual a 3, porque dice el promedio de pacientes es 3. El promedio. Entonces, la media es igual a 3 y calcule la probabilidad de que lleguen 2 pacientes en un día. Estamos buscando la probabilidad de X igual a 2 con mu igual a 3. Nos vamos a la tabla de la distribución Poisson y esa probabilidad es 0,2240. Entonces decimos, hay una probabilidad de 0,2240 de que con una media de 3
2 pacientes lleguen a la veterinaria en un día. Como vemos en la tabla de Poisson, en el margen superior tenemos la media, en el margen izquierdo tenemos los valores de la variable y en el cuerpo de la tabla obtenemos las probabilidades. Ese valor se obtiene de la tabla de distribución de tipo Poisson. Vamos a otro ejemplo. Una firma comercial analizó una muestra de 10.000 pedidos recibidos de cierto artículo almacenado y observó que la proporción de pedidos incompletos era aproximadamente 0,00028. Calcule las siguientes probabilidades. Como vemos acá, tenemos un N grande, 10.000, un P pequeño, 0,0028, por eso sabemos que esta distribución es de tipo Poisson. Entonces, inciso A, calcule la probabilidad de que lleguen 5 pedidos incompletos. Media, dijimos cómo calculamos la media en Poisson, mu es igual a N por P, N 10.000 por 0,00028, tenemos un mu que vale 2,8. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 5 pedidos incompletos? La probabilidad que estamos buscando, que X sea igual a 5 con una media de 2,8. Bueno, entonces, repetimos, N grande, P pequeño, estamos hablando de una distribución Poisson. Lo que necesitamos para calcular la probabilidad es la media. Con lo cual, probabilidad de X igual a 5, mu de 2,8, hay una probabilidad de 0,0872 que lleguen 5 pedidos incompletos. Inciso B, calcule la probabilidad, el mismo caso anterior, de que más de 2 pedidos lleguen incompletos. Presten atención acá, lo que les decía anteriormente, estamos hablando de una variable que es de tipo discreto, y fíjense que acá dice más de 2 pedidos. En el caso del ejemplo de binomial decíamos 2 o más, acá dice más de 2. Como la variable es de tipo discreto, hay probabilidad en el punto, decimos X mayor a 2 con mu de 2,8. Por lo tanto, lo que estamos buscando es la probabilidad de X mayor o igual a 3 con mu de 2,8. ¿Sí? Mucho cuidado con eso en la variable de tipo discreto. Si digo más de 2 pedidos, es X mayor o igual a 3. Del 3 en adelante. Si dijera menos de 2 pedidos, es menor o igual a 1. Entonces, presten particular atención cuando trabajamos con variables aleatorias de tipo discreto. Si digo más de 2, es 3 o más. Por eso en este caso ponemos que estamos buscando la probabilidad de X mayor o igual a 3 con mu de 2,8. Nos vamos a la tabla de Poisson acumulado y vemos que hay una probabilidad de 0,5305 que lleguen 3 pedidos o más incompletos con una media de 2,8. O sea, tanto en distribución binomial como Poisson, la variable es de tipo discreto. Empleamos Poisson cuando tenemos un n grande con poca probabilidad de ocurrencia. En el caso de binomial, la población está dicotomizada y consiste en n experimento aleatorio con 2 resultados posibles. En el caso de Poisson, el parámetro media y sigma al cuadrado, que es la varianza, son iguales y es igual a n por p. Vamos a compartir ahora la tabla para que ustedes después lo puedan ver. Acá vemos
Entonces, vemos aquí, vamos a dejar de compartir esto, que es el ejercicio que ya terminamos. Bueno, entonces para terminar, dijimos hoy, vimos las distribuciones que son de tipo discreto, donde vimos la distribución bipuntual, binomial y Poisson, vimos definición de variable aleatorio de tipo discreto y continuo. Con lo cual terminamos esta unidad 4 y seguimos posteriormente con la unidad 5 que constituye la variable aleatoria de tipo continuo. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar para la unidad 5.